A él le gusta hablar con la Biblia. Yo también quiero preguntarle con la Biblia. En Juan 20, capítulo 20, versículo del 21 al 23, dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos el Espíritu y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán librados, y a quienes no se los regresen, se los retengan, les serán retenidos. Entonces, mi pregunta es, aquí en Mateo 12:32, dice: al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. ¿Qué es calumniar al Espíritu Santo? Léame Juan 20:22. Cuando Jesús dice: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo lo envío a usted. El versículo 22 aclara cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. Versículo 22. Acerque para acá, yo le pongo el micrófono. ¿20:22? Sí. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué le dio Jesús a los apóstoles para perdonar los pecados? El Espíritu Santo. Y siga. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Cuando una persona cree que el sacerdote tiene el Espíritu Santo para perdonar los pecados y se confiesa y el sacerdote le da la absolución, le quedan perdonados. Pero si los evangélicos no creen que el sacerdote tiene el Espíritu Santo y no se confiesan, sigan. Y a quienes descarguen de sus pecados. No. Esa fue la primera, esos fueron los católicos. A quienes descarguen. Y a quienes no se los retengan. A quienes no se lo Perdonen. A quienes no se lo perdonen, Les serán retenidos. les serán retenidos. ¿Cuál es el pecado que no es perdonado? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Cuando usted no cree que en el sacerdote está el Espíritu Santo, ese que Jesús sopló. Y le dio el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Pero si usted no lo cree, usted no se confiesa. Si no se confiesa, se cumple. No le quedarán perdonados. Ese es el pecado que no es perdonado, porque no cree en el Espíritu Santo que está orando en el sacerdote. Pero si usted cree que el Espíritu Santo está orando en el sacerdote y se confiesa, sus pecados le quedan. La calumnia contra el Espíritu Santo es decir que él no está obrando en el sacerdote, por tanto no se confiesa, sino directamente con Dios. Ese pecado no le quedará perdonado. Cuando no cree que el sacerdote tiene el Espíritu Santo que Jesús sopló sobre los apóstoles para que perdonaran los pecados. Lo resumo. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de los protestantes al no confesarse porque no cree que en el sacerdote el Espíritu Santo le está perdonando los pecados. Y por tanto los pecados le quedan sin perdonar. Se cumple lo que dice Jesús. A quienes no se lo perdone le quedarán sin perdonar. Cuando Mateo 12:32 dice: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, no es que Dios no tenga poder para perdonarlo. Dios tiene poder para perdonar todo pecado.
Entonces, ¿por qué no le será perdonado? Porque la persona no quiso aceptar que ahí estaba el Espíritu Santo en el sacerdote, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciben el Espíritu Santo, a quienes le perdonan el pecado le quedan perdonados. Al no creerlo, pues entonces está blasfemando contra el Espíritu Santo. Mi segunda pregunta es, nosotros como mexicanos, yo soy mexicano, tenemos mucha fe en la Virgen de Guadalupe y muchos protestantes a nosotros nos han hecho creer que la Virgen de Guadalupe es una invención de los españoles para conquistarnos. ¿De dónde viene la Virgen de Guadalupe o de dónde viene ese nombre que a nosotros tenemos tanta fe en la Virgen de Guadalupe? ¿De dónde fue sacado el nombre de la Virgen de Guadalupe? Eso lo tienen que saber ustedes los mexicanos. Yo soy venezolano. Yo sé que la Virgen de Coromoto es porque en aquel tiempo estaban los indios Coromotos y entonces el cacique Coromoto y yo me sé la historia de la Venezuela. Pero el nombre no lo sé, no soy mexicano, no sé la historia por qué viene el nombre. Lo que sí sé es algo. Si los protestantes dicen que la Virgen de Guadalupe no es de Dios y es un invento de los españoles, aunque no me sé la historia de dónde viene el nombre de Guadalupe, me sé la historia que los frailes, los sacerdotes estaban luchando por convertir a los mexicanos y no podían. Y cuando ya estaban rendidos, aparece la Virgen de Guadalupe y se convirtió no uno, ni dos, ni tres, sino en masa. En masa. Pero ¿quiénes se convirtieron? Se convirtieron no personas fáciles de convertir. Era un grupo de gente que tenían enraizado en su mente y en su corazón costumbres antiguas y que tenían sus creencias y como en un abrir y cerrar de ojo con ver lo que estaba allí, con ver la imagen de la Virgen, con eso se convertían y venían arrepentidos y venían y se entregaban y se conquistaron gran cantidad de personas, ni siquiera con la predicación, sino con la imagen de la Virgen. Cuando leían en el idioma de ellos, en las costumbres de ellos, en las creencias de ellos, en el manto de la Virgen, donde estaba plasmada la Virgen, miraban todo eso, ellos se convertían, leían lo que Dios había escrito ahí en la imagen de la Virgen María para ellos, que no lo leemos nosotros ni que lo leen nosotros, otra gente, pero esa gente sí era capaz de leerlo y se convertía. Y no solo eso, que los protestantes vayan y averigüen para que vean que los científicos han estudiado la imagen y no comprenden cómo está separada de la tela. No está impresa en la tela, sino que está separada y que tiene calor humano y que tiene en la vista tiene como vista humana viva. O sea, que un protestante explique eso, si no es de Dios, que lo explique. La ciencia se ha quedado aterrada.
hay estudios serios. Y los protestantes serios que quieren hacerlo, que los estudien. Y no solo eso, los años que lleva ese material, y ese material es un material que se destruye fácil. ¿Y por qué no se ha destruido? Son cosas que, pero ¿de dónde viene la palabra? Pues no sé. Pero ¿de dónde viene el ataque contra la Virgen María? Sí lo sé. Del Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer. El nombre de la Virgen de Guadalupe no, es alguna, no, el nombre no lo sé. lugar en España. No lo sé. Yo no le... Yo creo que el nombre viene. A ver, venga acá, venga. Yo no lo sé y si no lo sé, no le puedo responder esa pregunta? Hasta lo que yo tengo entendido es que la Virgen después se le apareció al tío de Juan Diego y a él fue que le dio el nombre de Dios. Yo soy Santa María de Guadalupe. Bueno, ahí hay una respuesta, pero usted como mexicano debe saberla mejor. Yo no me la sé. Yo he leído esa parte de esa investigación, inclusive la que usted acaba de mencionar de los científicos, pero Guadalupe en sí es el lugar donde apareció la Virgen a Juan Diego. Así se llamaba ¿cómo así? Como el pueblito, ¿sí? Entonces prácticamente es una traducción de decir Guadalupe, pero no en sí significa, o no es la palabra textualmente Guadalupe, sino que era una palabra náhuatl que se asemejaba al escucharla como Guadalupe, entonces le quedó Guadalupe. Con el paso de los años y la castellanización del pueblo indígena de aquel tiempo, fue que ya la pronunciación de Guadalupe le quedó de esa manera, pero en sí era una palabra náhuatl del lugar del pueblo de donde pertenecía la comunidad donde era Juan Diego y su tío y todo eso en Diego. Muy bien, ahí tienen la explicación. Bueno, pues.